En la antigua tierra de Uz, un hombre llamado Job se destacaba por su integridad y justicia. Era un hombre de fe inquebrantable, conocido no solo por su riqueza y éxito, sino, más importante aún, por su devoción a Dios. Job era un patriarca respetado, cuya vida estaba marcada por la rectitud. La gente de su alrededor lo admiraba, y sus hijos e hijas lo querían profundamente. Este hombre, que se había levantado desde la nada hasta convertirse en uno de los más acaudalados de su tiempo, disfrutaba de una vida de abundancia. Poseía vastos rebaños de ovejas, camellos, bueyes y asnos, así como una casa hermosa donde su familia se reunía frecuentemente para celebrar. Job no era simplemente un hombre de riqueza, su mayor tesoro era su familia. Tenía 7 hijos y 3 hijas, cada uno de ellos disfrutando de una vida de privilegio y amor. Job se preocupaba profundamente por el bienestar espiritual de su familia. Después de cada festividad, se aseguraba de ofrecer sacrificios a Dios, en caso de que sus hijos hubieran pecado. Era un padre comprometido, cuya piedad se manifestaba en sus acciones diarias. No era raro que Job, en su afán por mantener la bondad y la justicia, intercediera por sus hijos, rogando al Altísimo que los perdonara si cometían errores. Su carácter piadoso no pasaba desapercibido, su reputación como hombre de Dios se extendía más allá de su hogar. Job era conocido como un juez justo, alguien que no temía defender la causa de los oprimidos y hacer lo correcto, sin importar las circunstancias. Su vida era un testimonio de fe, pero también de desafío. Aunque disfrutaba de una vida de paz y prosperidad, era consciente de que el destino puede cambiar en un instante. Lo que Job no sabía era que, en el cielo, se estaba fraguando un desafío entre Dios y Satanás. En medio de su vida aparentemente perfecta, la historia de Job estaba a punto de dar un giro inesperado y devastador. ¿Qué sucedería cuando su fe se enfrentara a la adversidad? La vida de Job estaba a punto de convertirse en un escenario de prueba y tribulación, donde su carácter y devoción serían llevados al límite. La paz que disfrutaba estaba por desvanecerse, y el camino de su vida se tornaría en una travesía que pondría a prueba no solo su fe, sino su esencia misma. El cielo y la tierra. Mientras Job vivía su vida de devoción y prosperidad en la tierra de Uz, en el cielo se desarrollaba una conversación trascendental que afectaría profundamente su existencia. Dios, en su majestad, se reunía con los ángeles, y entre ellos, un ser sombrío e intrigante se presentaba, Satanás. Con astucia y desafío, Satanás se atrevió a cuestionar la fidelidad de Job. ¿Acaso Job te teme por nada?, preguntó, insinuando que la devoción de Job hacia Dios no era más que un interés propio. Has puesto un muro a su alrededor, lo has bendecido en todo lo que hace. Si lo privaras de sus riquezas, verías cómo reniega de ti. La voz de Satanás resonaba como un eco de desdén, desafiando la integridad de Job y sugiriendo que su adoración era simplemente una reacción a las bendiciones que había recibido. Ante este desafío, Dios, en su infinita sabiduría, decidió permitir que Job enfrentara una prueba, pero no sin límites. Puedes tocar lo que tiene, pero no le quites la vida, dijo Dios, estableciendo las reglas del juego. Así, se inició una lucha que trascendía el mundo físico, donde la lealtad de Job sería puesta a prueba en el fuego de la adversidad. A medida que el sol se alzaba en el horizonte de Uz, la vida de Job comenzaba a desmoronarse. En un instante, su paz fue arrebatada. Mensajeros llegaron uno tras otro, cada uno trayendo noticias devastadoras. Los bandidos han robado tus ganado, y todos tus camellos han sido llevados, anunció uno. Luego llegó otro, una tormenta feroz ha derrumbado el lugar donde tus ovejas pastaban, todos han muerto. Cada noticia era más desgarradora que la anterior, como un torrente de desgracias que arrastraba todo a su paso. La riqueza de Job, su orgullo y su sustento, se desvanecían ante sus ojos. Pero el mayor golpe estaba aún por llegar. En medio de su dolor, un mensajero más apareció, su rostro pálido y temeroso. Tus hijos, comenzó, y Job sintió que el mundo se detenía. La casa donde estaban celebrando se ha derrumbado. Todos han muerto. El corazón de Job se rompió en 1000 pedazos, y el luto se apoderó de su alma. En un solo día, había perdido todo, sus bienes, su prestigio y, lo más devastador, su amada familia. Job,
En medio de su devastación, rasgó sus vestiduras y se postró en la tierra, abrumado por el dolor. Sin embargo, en su tristeza, no maldijo a Dios. Esta era solo la primera parte de una prueba que desafiaría no solo su fortuna, sino su fe en Dios. ¿Cómo podría un hombre justo enfrentar tal calamidad? ¿Dónde encontraría la fuerza para seguir adelante? La historia de Job apenas comenzaba, y las pruebas que le esperaban aún eran más intensas y profundas. La fe y el sufrimiento se entrelazaban, formando un camino incierto, donde la resiliencia de Job sería el faro de esperanza en medio de la oscuridad que se cernía sobre su vida. La respuesta de Job al dolor. La tragedia se había desatado con una rapidez devastadora, llevándose todo lo que Job amaba y valoraba. En un instante, su vida, antes llena de prosperidad y alegría, se convirtió en un eco de dolor y desesperanza. Mientras los ecos de las malas noticias resonaban en su mente, Job se sintió abrumado por una oleada de emociones que lo arrastraron hacia el abismo. El lamento surgió de su corazón como un torrente, una explosión de tristeza que clamaba al cielo. Ante la magnitud de su sufrimiento, su espíritu fue sacudido, y su mente, atrapada en un torbellino de confusión y desconsuelo, buscaba algún tipo de respuesta. Job se levantó, su rostro bañado en lágrimas, y sin dudar, rasgó su manto, un gesto que en su cultura representaba el dolor más profundo. Este acto no era solo un símbolo de luto, era una manifestación física de la devastación que sentía en su interior. La tela desgarrada caía a sus pies como un recordatorio palpable de lo que había perdido. Luego, en un gesto que resonaba con una humildad profunda, se rasuró la cabeza, un acto que simbolizaba la entrega de su propia dignidad ante la magnitud de su pérdida. Cada cabello que caía al suelo parecía llevarse consigo una parte de su antiguo yo, un recordatorio de la riqueza y la felicidad que ahora le eran ajenas. Al caer de rodillas en la tierra polvorienta, Job se postró, su cuerpo entregado al suelo, como si buscara refugio en la tierra misma. En ese momento, en medio de su dolor, hizo una declaración que resonaría a través de los siglos: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Estas palabras, cargadas de significado y profundidad, fueron una expresión de su fe inquebrantable. A pesar de la abrumadora tristeza que lo rodeaba, Job no se dejaba llevar por el resentimiento ni por la desesperación. En su corazón, había una chispa de luz que se negaba a ser extinguida, una fe que, aunque herida, permanecía firme. La fuerza de su declaración radicaba en su comprensión de la vida y la muerte, del ciclo natural que todos enfrentamos. Job sabía que, aunque su vida había sido bendecida con riquezas y una familia amorosa, la verdad innegable era que todo lo que poseemos es efímero. Su entrega al sufrimiento no lo condujo a la amargura, más bien, lo llevó a un lugar de aceptación. Con cada palabra que pronunciaba, Job reconocía que, incluso en la pérdida, la soberanía de Dios no se veía afectada. Su adoración en medio del dolor fue un acto de resistencia, un testimonio de que la verdadera fe puede florecer en los terrenos más áridos. El clímax de su devoción se encontraba en su capacidad para ver más allá de su dolor. Job no culpó a Dios ni permitió que la tragedia lo separara de su Creador. En su corazón, había una comprensión de que el sufrimiento no era un castigo, sino una parte del viaje humano. A través de sus lágrimas, Job se dio cuenta de que podía seguir adorando a Dios, incluso cuando no comprendía los designios divinos. Este reconocimiento no fue fácil, y la batalla interna que enfrentó fue real y desgarradora, pero su entrega fue lo que lo mantuvo firme. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, Job, postrado en la tierra, sentía que sus lamentos se transformaban en un himno de adoración. La experiencia humana de Job, marcada por el dolor y la pérdida, lo llevó a un nivel de conexión con Dios que muchos anhelan pero pocos logran alcanzar. En su agonía, encontró una profundidad de fe que no solo sostenía su espíritu, sino que también lo unía a la divinidad. La respuesta de Job al dolor fue un acto de fe y devoción que resonaría a través de los tiempos, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la adoración puede ser un refugio. Así, su historia se convierte en un faro de esperanza para todos aquellos que sufren, un testimonio de que, aunque el camino sea arduo y el sufrimiento intenso, la fe en Dios puede guiarnos hacia la luz. Incluso cuando parece que todo se ha desvanecido.
La segunda prueba, enfermedad de Job. A medida que la tragedia y el sufrimiento se asentaban en la vida de Job, una sombra aún más oscura se cernía sobre él. Después de haber perdido su riqueza y su familia, Satanás, no satisfecho con su victoria inicial, se presentó nuevamente ante Dios. Con un aire de desafío, argumentó que la fe de Job era meramente superficial y que si su salud también le era arrebatada, renunciaría a su lealtad. Piel por piel, dijo Satanás, todo lo que tiene un hombre dará por su vida. Dios, sabiendo la integridad de Job, permitió que Satanás le infligiera dolor, pero de nuevo, le impuso límites, no le quites la vida. Así fue como Job se encontró no solo con el vacío de su fortuna y el dolor de su pérdida familiar, sino también con una afección devastadora. Llagas dolorosas comenzaron a cubrir su piel, cada una de ellas un recordatorio tangible de su sufrimiento. El dolor era insoportable, rasguñaba su carne y su espíritu, llevándolo a una lucha interna aún más profunda. Job se sentó entre cenizas, rascándose con un trozo de cerámica, su imagen era de desolación y sufrimiento. En un momento, el hombre que había sido símbolo de riqueza y felicidad se convirtió en un símbolo viviente de tristeza y desesperación. En medio de esta tormenta, su esposa, quien también había soportado la pérdida, miró a Job con ojos llenos de angustia y frustración. ¿Aún mantienes tu integridad?, le preguntó. Con el corazón quebrado por la tristeza, le sugirió, maldice a Dios y muere. Su propuesta era un grito de dolor, una invitación a liberarse del sufrimiento al abandonar su fe. ¿Qué sentido tenía seguir luchando cuando todo parecía estar en su contra? La desesperación de su esposa reflejaba la profunda tristeza de su situación, y era un recordatorio de que incluso los seres más cercanos a Job estaban al borde de la desesperación. Sin embargo, la respuesta de Job a su esposa fue un faro de sabiduría y fe. Tú hablas como una mujer necia, respondió, con una calma que desafiaba la tormenta a su alrededor. ¿Recibiremos de Dios el bien, y no también el mal? Con estas palabras, Job reafirmó su comprensión de la naturaleza divina y la realidad del sufrimiento humano. Aceptar tanto lo bueno como lo malo no significaba rendirse ante la desesperación, era, en cambio, un acto de confianza en un Dios soberano que ve más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Job no solo rechazó la idea de maldecir a Dios, sino que eligió mantener su integridad. Su fe no era una transacción, no se trataba de obtener bendiciones a cambio de devoción. En su dolor, Job se convirtió en un testimonio vivo de que la fe genuina puede soportar las pruebas más intensas. A pesar de su sufrimiento físico y emocional, su corazón seguía firme en la creencia de que Dios tenía un propósito en medio del caos. Este momento crucial no solo mostraba la resistencia de Job, sino que también preparaba el escenario para el diálogo profundo que tendría con sus amigos y con Dios en los capítulos siguientes. La segunda prueba de Job había comenzado, y mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, su luz interna seguía brillando. Así, Job continuó su travesía, enfrentándose a las adversidades con la certeza de que su historia estaba lejos de terminar. El diálogo con sus consoladores. La historia de Job se torna aún más compleja con la llegada de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al enterarse de la tragedia que había caído sobre él, decidieron viajar a la tierra de Uz para ofrecer su consuelo. Estos hombres, conocidos por su sabiduría y reputación, esperaban poder aliviar el sufrimiento de Job con palabras de apoyo. Sin embargo, al llegar, la escena que encontraron era desgarradora. Su amigo yacía cubierto de llagas, sentado en un montón de cenizas, perdido en su dolor. Sin palabras, los tres amigos se acercaron a Job y se sentaron con él en un silencio que pesaba en el aire. Durante 7 días, el tiempo pareció detenerse. En lugar de ofrecer palabras vacías de consuelo, ellos compartieron su lamento, mostrando su dolor por la tragedia que había golpeado a su amigo. Este silencio, aunque incómodo, fue un acto de solidaridad. Estaban allí, simplemente, para estar con él en su sufrimiento, un recordatorio de que no estaba solo en su lucha. Finalmente, el silencio se rompió. Fue Job quien, abrumado por el deseo de entender la injusticia de su sufrimiento, abrió la conversación. ¿Por qué me ha sucedido esto?, preguntó, su voz resonando con una mezcla de desesperación y anhelo de claridad.
Job anhelaba respuestas, deseaba comprender el propósito detrás de su sufrimiento. Sus palabras estaban cargadas de una angustia que solo alguien que ha sufrido profundamente puede expresar. Sin embargo, las respuestas de sus amigos no fueron las que Job esperaba. En lugar de ofrecer comprensión y consuelo, comenzaron a argumentar que Job, por su calamidad, debía haber pecado gravemente. Elifaz, el primero en hablar, sostuvo que las desgracias no caen sobre el justo, insinuando que Job debía haber violado algún principio divino. La experiencia muestra que los inocentes no sufren, dijo con una convicción que pretendía ser consoladora, pero que solo profundizaba la angustia de Job. Bildad se unió al coro de acusaciones, afirmando que la justicia de Dios era inquebrantable y que, por lo tanto, Job debía haber hecho algo para merecer su sufrimiento. Sofar, por su parte, enfatizó que el castigo que Job estaba recibiendo era menor de lo que realmente merecía. En su deseo de consolar, estos amigos se convirtieron en jueces de Job, ofreciendo una interpretación de la justicia divina que dejaba poco espacio para la misericordia. Job, ante estas afirmaciones, se defendió con fervor. Con una voz firme y temblorosa a la vez, proclamó su inocencia. No he hecho nada que merezca este sufrimiento, argumentó, alzando su voz en una mezcla de indignación y desesperación. Cuestionó la justicia de Dios, preguntando por qué los malvados prosperan mientras él, un hombre recto, sufre. En ese momento, el diálogo se transformó en una lucha de ideas y principios. Mientras sus amigos continuaban insistiendo en la idea de que su sufrimiento era resultado de sus pecados, Job se encontraba atrapado en un dilema. El deseo de defender su integridad y la profunda necesidad de entender el porqué de su dolor. Este intercambio de palabras se convirtió en un campo de batalla intelectual y emocional, donde la fe y la duda luchaban por el control de su alma. Así, el diálogo entre Job y sus amigos no solo era un intento de consuelo, era un crisol donde se forjaba la comprensión de la naturaleza del sufrimiento y la justicia divina. La travesía de Job hacia la verdad apenas comenzaba, y la búsqueda de respuestas lo llevaría a profundizar en su relación con Dios y consigo mismo. La lucha interna de Job. A medida que el diálogo con sus amigos se intensificaba, Job se encontraba atrapado en una lucha interna profunda. Cada palabra de sus amigos, en lugar de ofrecer consuelo, añadía capas de frustración y desesperación a su sufrimiento. Se sentía incomprendido, como si estuviera hablando en un idioma que solo él podía entender. Las afirmaciones de que su dolor era consecuencia de su pecado resonaban en su mente como ecos distorsionados de una realidad que él sabía que no era cierta. Su inocencia se volvía un grillete, y la justicia que anhelaba parecía lejana e inalcanzable. Job se debatía entre la desesperanza y la búsqueda de respuestas. En su corazón, la angustia crecía como una tormenta oscura, arrasando con la fe que había sostenido durante toda su vida. Se sentía abandonado por Dios, como si su Creador hubiera cerrado la puerta del cielo a su clamor. La soledad que lo envolvía era abrumadora, sentía que nadie, ni siquiera sus amigos, podía captar la magnitud de su sufrimiento. La percepción de que Dios estaba distante intensificaba su desconsuelo. Cada día se convertía en una lucha por encontrar sentido en un mar de dolor y confusión. En medio de esta tormenta emocional, Job comenzó a expresar su angustia de manera más intensa. ¿Por qué me has creado si vas a dejarme sufrir de esta manera?, clamó, deseando que Dios lo escuchara. Sus exclamaciones eran un reflejo de su dolor interno, una súplica desesperada por atención y comprensión. En su vulnerabilidad, anhelaba que Dios se manifestara y le diera respuestas a sus inquietudes. Ojalá pudiera tener un abogado en el cielo que intercediera por mí, exclamó, sintiendo que su sufrimiento necesitaba ser escuchado, comprendido y, sobre todo, validado. Job deseaba tener una audiencia con Dios, no para acusarlo, sino para expresar su queja. Quería entender el porqué de su sufrimiento, las razones detrás de su dolor. Era un hombre justo que se preguntaba por qué había sido objeto de tal calamidad. La frustración lo consumía y, a medida que la oscuridad se apoderaba de su mente, la luz de su fe parecía titilar. Sin embargo, en su clamor, había una chispa de esperanza, la simple búsqueda de respuestas demostraba que aún mantenía la fe en que Dios podría escuchar su súplica. A través de sus gritos de dolor, Job se atrevía a desafiar la aparente indiferencia divina.
Su lucha interna se convertía en un diálogo sincero, no solo con Dios, sino también consigo mismo. La realidad de su sufrimiento le empujaba a profundizar en su comprensión de la fe y la justicia. Mientras se debatía entre la desesperación y el deseo de justicia, Job comenzaba a darse cuenta de que su sufrimiento, aunque desgarrador, no lo definía. La lucha interna que enfrentaba lo estaba transformando, llevándolo a un lugar de introspección y autoconocimiento que no había explorado antes. Así, la historia de Job se convertía en un reflejo de la experiencia humana, el deseo de ser escuchado, la lucha por encontrar sentido en el sufrimiento y la búsqueda de un propósito en medio de la adversidad. Su grito desesperado resonaba a través de los tiempos, recordándonos que, incluso en nuestros momentos más oscuros, el deseo de conexión con lo divino puede guiarnos hacia la luz. Los días habían pasado en un sinfín de preguntas sin respuesta, y el diálogo con sus amigos, que antes había sido un intento de consuelo, se había convertido en una aguda lanza que desgarraba su ya herido corazón. Cada palabra que escuchaba de ellos, cada acusación velada de culpabilidad, encendía en su interior un fuego de lucha interna, una necesidad imperiosa de conectar con lo divino. Era un deseo ardiente, una llama que no se apagaba a pesar de la oscuridad que lo rodeaba. «Quiero ver a Dios», proclamó con fervor, su voz resonando en el aire como un eco de esperanza en medio de la tormenta que asolaba su alma. Este anhelo no se limitaba a buscar respuestas a sus interminables preguntas, era un grito profundo de su ser, un clamor por un encuentro directo con el Creador que había moldeado su vida y su fe. Job deseaba desahogar su dolor, expresar su confusión y, sobre todo, implorar justicia en un mundo que parecía haber dado la espalda a su integridad. Imaginaba tener un defensor, alguien que intercediera por él ante el Altísimo, que presentara su caso en la sala del juicio divino. Si pudiera tener un defensor, uno que intercediera por mí ante el Altísimo, repetía, como si esa imagen lo llenara de una chispa de esperanza. Este defensor sería la voz que elevaría su dolor y su angustia al cielo, asegurando que su sufrimiento no caería en el vacío. En medio de esta búsqueda de conexión, Job expresó su convicción inquebrantable de que, a pesar de las pruebas que enfrentaba, un Redentor viviría. «Sé que mi Redentor vive, y al final, se levantará sobre el polvo», proclamó con una fuerza que desafiaba su dolor. Esta afirmación resonaba con el poder de una declaración de fe, no solo era una esperanza personal, sino un grito de redención que trascendía su sufrimiento. Sin embargo, el monólogo de Job no se limitó solo a su deseo de ver a Dios. En su profundidad emocional, se sumergió en reflexiones profundas sobre la brevedad de la vida y la inexorable certeza de la muerte. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que de él te acuerdes?, se preguntaba, su voz temblando de angustia. Observaba la transitoriedad de la vida con una claridad desgarradora, comprendiendo que, a pesar de las riquezas y los logros, todos finalmente se enfrentan a la misma realidad, la muerte. La fragilidad de la existencia se convertía en un peso abrumador sobre sus hombros, y Job se encontraba reflexionando sobre cómo todo lo que había amado y valorado podía desvanecerse en un instante. Su dolor y sufrimiento, aunque abrumadores, se transformaron en un momento de revelación. Como la flor, que florece y luego se marchita, meditaba Job, así también es el hombre. Esta poderosa analogía revelaba su comprensión de la vida, efímera, hermosa, pero vulnerable. En esa realización, Job encontró un nuevo entendimiento de su sufrimiento, aunque doloroso, su camino se convirtió en una oportunidad para buscar una conexión más profunda con lo divino. La lucha interna y el deseo de justicia lo llevaron a profundizar en el significado de su existencia, donde cada lágrima derramada se convertía en una ofrenda de sinceridad ante Dios. El clímax de su monólogo se convirtió en una poderosa declaración de fe. ¿Por qué vivir si no hay justicia?, se preguntaba, alzando su voz, pero la respuesta no llegó en forma de queja, sino en una convicción renovada. La búsqueda de Dios y la reflexión sobre la vida le ofrecieron la claridad que anhelaba. El sufrimiento no era un castigo, sino un camino hacia el entendimiento y la conexión espiritual. Así, el monólogo de Job se transformó en un testimonio de esperanza, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la búsqueda de Dios puede guiarnos hacia la luz. La respuesta de Dios. El viento aullaba como un lamento de la creación misma, y el cielo se tornó oscuro, cargado de presagios.
En medio de la desesperación de Job, cuando su alma clamaba por respuestas y su corazón anhelaba entender el porqué de su sufrimiento, Dios decidió manifestarse. No fue en la calma, ni en susurros suaves, fue en medio de la tempestad, en una tormenta de poder y majestuosidad que retumbaba en cada rincón del universo. Apareció con una voz que resonó en la tierra y los cielos, como un trueno que sacudía el aire. La presencia de Dios era abrumadora. Job, un hombre de fe, se encontró confrontado por el Creador de todo lo que existe. En ese momento, la angustia que había sentido se transformó en una mezcla de temor reverente y asombro. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Resonó la voz divina, un llamado a la humildad que atravesó el dolor y la confusión que había invadido su corazón. Job, que había deseado fervientemente un encuentro con Dios para expresar su queja y buscar respuestas, se dio cuenta de que ese encuentro no sería como había imaginado. No hubo justificaciones ni explicaciones sobre el sufrimiento, en lugar de eso, Dios le planteó preguntas profundas que desafiaron su comprensión. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia, ¿quién fijó sus medidas? Seguramente lo sabes. Cada pregunta era un eco que resonaba en la vastedad del cosmos, recordándole a Job la insignificancia del ser humano frente a la grandeza de su Creador. La intensidad de la tormenta era un reflejo del poder de Dios, y cada pregunta se convertía en un golpe en la armadura de la arrogancia humana. ¿Podía Job entender los fundamentos de la tierra? ¿Podía siquiera comprender el orden que mantenía el universo? Dios le preguntó, ¿has mandado tú a la mañana que salga, o le has mostrado su lugar? Con cada interrogante, Job se sentía más pequeño, más consciente de su propia limitación. Su sufrimiento, aunque real y desgarrador, palidecía en comparación con la magnitud del poder y la sabiduría de Dios. Job se dio cuenta de que la creación misma era un testimonio del orden divino y de la sabiduría infinita que sobrepasaba su entendimiento. Las estrellas, los mares, las criaturas del campo y el vuelo de las aves eran orquestados por un creador que sabía lo que hacía. ¿Te has puesto tú alguna vez en el lugar de un ciervo salvaje o has visto las puertas de la muerte? Continuó Dios, llevándolo a reconocer que había misterios en el universo que eran simplemente inalcanzables para la mente humana. La revelación fue profunda. Job entendió que la respuesta a su sufrimiento no se encontraba en el porqué, sino en la confianza en el plan divino que, aunque a veces incomprensible, era perfecto. A medida que la tormenta se intensificaba, Job sentía que su corazón se quebrantaba, pero de una manera liberadora. La gran verdad que emergía de esta confrontación era que, aunque él no podía comprender el sufrimiento, podía encontrar refugio en la certeza de que Dios estaba en control. El encuentro culminante entre Job y Dios no fue simplemente una respuesta a sus preguntas, sino una enseñanza sobre la naturaleza del sufrimiento y la confianza en la soberanía divina. En medio de su dolor, Job comenzó a comprender que su vida estaba entrelazada con un propósito mayor, uno que no necesitaba ser explicado en detalle, sino que se podía abrazar a través de la fe. La tormenta, que al principio parecía una expresión de furia divina, se convirtió en un momento de profunda devoción y claridad. Job se sintió completamente expuesto, no solo en su sufrimiento, sino en su humanidad, y en su necesidad de un creador que lo entendía incluso cuando él no comprendía. Al final de este encuentro, Job no salió con respuestas a sus preguntas, pero sí con un renovado sentido de paz y propósito. Había encontrado su lugar en el vasto esquema de la creación y comprendido que su sufrimiento, aunque real y doloroso, no era en vano. La restauración de Job. Después de haber experimentado el poder de Dios en medio de la tormenta y haber sido confrontado con la grandeza de su creación, Job se encontró en un estado de profunda humillación y arrepentimiento. A medida que las palabras de Dios resonaban en su corazón, Job comprendió la verdad que había estado eludiendo, su comprensión de la vida, el sufrimiento y la justicia divina era limitada. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, confesó Job, reconociendo que, a pesar de su sufrimiento y su búsqueda de respuestas, nunca había logrado comprender completamente la magnificencia de Dios. En este momento de revelación, se postró en humillación, consciente de su fragilidad y de la grandeza de su Creador. El arrepentimiento de Job no era un mero reconocimiento de sus limitaciones, sino una aceptación de la soberanía de Dios en su vida.
Había luchado con preguntas, cuestionando la justicia de su sufrimiento, pero ahora, ante la revelación divina, se dio cuenta de que su papel no era desafiar a Dios, sino confiar en su plan. Esta transformación interna marcó un antes y un después en la vida de Job. Había pasado de ser un hombre lleno de preguntas y dudas a uno que, a través del sufrimiento, había llegado a un lugar de profunda comprensión y aceptación de la voluntad divina. La historia de Job da un giro notable cuando Dios, en su infinita misericordia, decide restaurar a Job. En un acto de gracia y amor, no solo devuelve a Job su salud, sino que lo bendice con el doble de lo que había perdido. Su vida se transforma de una existencia marcada por el dolor y la pérdida a una de abundancia y bendición. Las llagas que una vez cubrieron su cuerpo desaparecieron, y con cada nuevo día, Job experimentó la renovación de su fuerza y vitalidad. Dios había restaurado no solo su bienestar físico, sino también su dignidad y su lugar en la comunidad. Pero las bendiciones de Dios no se detuvieron ahí. Job recibió una nueva familia, compuesta por 7 hijos y 3 hijas, igual que antes. Esta vez, sin embargo, las nuevas generaciones llevaban consigo la herencia de su padre, un hombre que había conocido el sufrimiento y la redención. Se les dio la misma belleza que había caracterizado a sus hijas anteriores, y su nombre fue recordado por generaciones. Esta nueva familia no solo era un símbolo de la restauración de Job, sino también un testimonio de la fidelidad de Dios. Job vivió el resto de sus días en paz, con una vida prolongada que le permitió ver a sus hijos y nietos crecer. La historia de Job es un poderoso testimonio de la perseverancia en la adversidad. A lo largo de su travesía, Job enfrentó pruebas que habrían desalentado a cualquier ser humano. Sin embargo, a pesar de perder su riqueza, su salud y su familia, nunca abandonó su fe en Dios. En un mundo donde el sufrimiento a menudo parece absurdo e injusto, la fe de Job resuena como un ejemplo brillante de cómo la confianza en lo divino puede sostenernos incluso en nuestros momentos más oscuros. Su vida nos muestra que la fe no es solo un sentimiento de alegría y gratitud cuando las cosas van bien, sino también una firmeza de espíritu cuando nos encontramos en medio de tormentas devastadoras. El mensaje que emana de la experiencia de Job es claro: aunque no siempre comprendamos el sufrimiento que enfrentamos, podemos encontrar en la fe un refugio seguro. Job, al final de su historia, se dio cuenta de que el sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana y que la verdadera fortaleza radica en la manera en que respondemos a esas pruebas. La humildad y el arrepentimiento que mostró ante Dios, así como su disposición a aceptar la soberanía divina, nos enseñan que, aunque busquemos respuestas, a veces es suficiente simplemente confiar en que Dios tiene un plan mayor que trasciende nuestra comprensión. El legado de Job va más allá de su historia personal, se convierte en un faro de esperanza para todos nosotros. A lo largo de los siglos, su narrativa ha inspirado a millones, recordándonos que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Su ejemplo nos enseña que la fidelidad y la perseverancia pueden conducir a la redención y a la restauración, incluso después de las experiencias más desgarradoras. En cada lágrima derramada, en cada clamor de dolor, hay una oportunidad para la transformación y la conexión más profunda con Dios. Finalmente, la historia de Job nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras luchas. En nuestra búsqueda de respuestas y significado, la historia de Job sigue siendo un testimonio vibrante de que la fe es, en última instancia, un viaje hacia el entendimiento, la conexión y la paz. Te invitamos a unirte a nosotros en la Palabra en Movimiento, donde exploraremos estas historias y lecciones de manera profunda y significativa. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para estar al día con nuestros contenidos.